Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. En el vibrante y bullicioso corazón de Ciudad de México, una figura enigmática caminaba entre la multitud. A simple vista, parecía una joven mujer con características distintivas, cabello largo de un color azul profundo y ojos que reflejaban un cosmos inexplorado. Esta joven no era otra que Serina, una extraterrestre de un distante sistema estelar, cuya misión en la Tierra era recolectar emociones humanas para estudiarlas. Estas emociones eran un recurso valioso en su mundo, utilizadas para alimentar tecnologías y procesos que los humanos apenas podrían empezar a comprender. Serina había aprendido a mimetizarse con los humanos, adoptando sus modas y comportamientos. Sin embargo, aún se sentía ajena a las complejidades de las interacciones humanas. Mientras observaba a las personas a su alrededor, intentaba capturar sus emociones más puras y auténticas, aunque siempre mantenía una distancia prudente para no revelar su verdadera identidad. Una tarde, mientras caminaba por un concurrido mercado al aire libre, lleno de colores vivos y aromas que mezclaban comida, flores y el inconfundible olor de la ciudad, su atención fue capturada por los sonidos de una guitarra. Al acercarse, vio a Marco, un joven músico cuyo talento para la música solo era superado por su pasión y su brillante sonrisa. Marco tocaba con el corazón abierto, y su música parecía capturar la esencia misma del espíritu humano. Serina, fascinada, se detuvo a escuchar, sintiendo cómo las emociones fluían no solo de la música, sino también del músico. Después de su actuación, impulsada por un raro capricho que contravenía su usual cautela, Serina se acercó a Marco. Sus primeras interacciones fueron torpes, marcadas por su lucha interna entre la misión y el deseo de explorar esta conexión humana. Marco, por su parte, se sintió intrigado por esta misteriosa mujer de ojos estelares y conversación cautivadora. Rápidamente se formó entre ellos un lazo, inicialmente basado en la música y el arte, pero pronto se adentraron en conversaciones sobre sueños, ambiciones y filosofías de vida. A medida que la tarde caía sobre la ciudad, ambos decidieron caminar por las calles antiguas, entre edificios que contaban historias de siglos y calles que vibraban con la vida moderna. Serina, cada vez más cautivada por la humanidad de Marco, comenzó a cuestionar la ética de su misión. ¿Era justo tomar estas emociones, sabiendo ahora cuán profundamente estaban entrelazadas con experiencias y vidas humanas? Esta duda creció dentro de Serina mientras la luna ascendía en el cielo, iluminando su paseo con una luz plateada que parecía de otro mundo. En ese momento, en ese entrecruzamiento de calles y destinos, Serina se encontraba en una encrucijada no solo física sino también emocional y moral. La Ciudad de México nunca duerme realmente, y esa noche no fue la excepción. Los faroles de las calles lanzaban un resplandor dorado sobre los adoquines, mientras las risas y conversaciones de la gente se mezclaban con el sonido ocasional de música lejana. Serina y Marco continuaban su caminata, ahora moviéndose a través de los parques y boulevares más tranquilos, lugares donde el bullicio de la ciudad se atenuaba en un susurro. A medida que caminaban, Serina se sentía cada vez más dividida entre su deber y los sentimientos inesperados que Marco despertaba en ella. Marco, por su parte, estaba fascinado con la profundidad y la perspectiva única de Serina sobre el mundo, sintiendo que cada palabra que ella decía abría una ventana a un universo desconocido. Finalmente, llegaron a un pequeño parque, un oasis de calma en la metrópolis. Se sentaron en una banca bajo un árbol antiguo cuyas ramas se extendían protectoramente sobre ellos, casi como si quisieran guardar el secreto que Serina estaba a punto de revelar. Fue aquí, bajo la luz de la luna que filtraba a través de las hojas, donde Serina decidió confiar en Marco y compartir su verdad. Con una voz que mezclaba temor y esperanza, Serina comenzó a contarle a Marco sobre su verdadera identidad. Le explicó que venía de un planeta lejano, donde las emociones eran más que sentimientos, eran una fuente de energía y conocimiento. Reveló cómo su gente utilizaba estas emociones para alimentar su tecnología y sociedad, pero cómo, a lo largo de su misión, había comenzado a ver las emociones como algo más sagrado, intrínsecamente conectado al espíritu de quien las posee. Marco escuchaba, absorto y sorprendido, pero su fascinación no se veía mermada por el miedo o la incredulidad. En lugar de eso, sentía una conexión aún más profunda con Serina, admirando su coraje por compartir algo tan peligroso. Su respuesta fue una mezcla de apoyo y curiosidad, preguntando sobre su mundo, su gente y cómo era la vida allá arriba, entre las estrellas. A medida que la conversación se profundizaba,
Serena le mostró a Marco pequeñas demostraciones de su tecnología alienígena, pequeños destellos de luz y energía que bailaban en sus manos. Marco, a su vez, compartía sus propias pasiones, hablando de su música, su arte, y cómo estos eran su forma de entender y expresar las emociones. La noche avanzaba y con cada hora que pasaba, Serena se sentía menos como una enviada de un mundo distante y más como alguien que, por primera vez, estaba verdaderamente viviendo. La decisión de revelar su identidad, lejos de ser el fin de algo, se sentía como el inicio de un capítulo completamente nuevo. La ciudad continuaba su sinfonía nocturna mientras ellos dialogaban, y cuando el cielo comenzó a clarear anunciando el amanecer, ambos sabían que algo significativo había cambiado. No solo en lo que conocían el uno del otro, sino en cómo veían el mundo y su lugar dentro de él. El amanecer en Ciudad de México traía consigo un caleidoscopio de colores que teñían el cielo, desde tonos suaves de rosa hasta vibrantes naranjas. Serena y Marco habían pasado toda la noche conversando, y ahora, mientras observaban el alba juntos, sentían que su conexión había crecido aún más profunda. Sin embargo, a pesar de la belleza del momento, Serena sabía que la realidad de su situación no tardaría en alcanzarlos. Mientras Marco iba a comprar algo de café y desayuno para ambos, Serena reflexionaba sobre las complicaciones de su misión. Aunque había decidido confiar en Marco, la preocupación por las posibles consecuencias de su revelación no dejaba de atormentarla. Sabía que otras entidades, tanto terrestres como extraterrestres, podrían tener interés en su presencia en la Tierra. No tardó en confirmar sus temores. Mientras esperaba a Marco, Serena notó a un grupo de individuos que no parecían meros transeúntes. Vestidos de civil pero con una actitud que delataba entrenamiento militar, estos hombres observaban la zona con una intensidad que no pasaba desapercibida. Era evidente que no eran turistas ni locales disfrutando del amanecer. Cuando Marco regresó, Serena le advirtió discretamente sobre la presencia de estos individuos. Decidieron actuar con normalidad mientras planeaban su próximo movimiento. Marco sugirió utilizar los túneles del metro y las redes de transporte menos conocidas para esquivar a sus perseguidores, algo que Serena aceptó a regañadientes, consciente de que cada decisión ahora llevaba consigo un riesgo significativo. El viaje a través del metro fue tenso. Utilizaron cada truco que Marco conocía para despistar a cualquier seguidor: cambios repentinos de tren, recorridos en zigzag a través de estaciones concurridas y breves momentos en los que se mezclaban con la multitud. A lo largo del camino, Marco mostró un conocimiento impresionante de la ciudad, algo que Serena no pudo dejar de admirar. Durante uno de estos momentos, en una estación menos concurrida, Serena decidió compartir más sobre las capacidades de su tecnología, explicando cómo podía ser utilizada para camuflarse temporalmente o incluso crear breves ilusiones ópticas. Decidieron usar estas habilidades para crear divergent si fuera necesario, añadiendo una capa adicional de seguridad a su escape. A medida que el día avanzaba y el sol se alzaba en el cielo, la pareja comenzó a sentir el peso de la fatiga, pero también una sensación de logro. Habían logrado esquivar a sus perseguidores por ahora, pero sabían que era solo una solución temporal. Necesitaban un plan más permanente. En un pequeño café alejado de las rutas turísticas, mientras compartían un desayuno tardío, Marco y Serena discutieron sus opciones. Sabían que enfrentarían desafíos, tanto desde la Tierra como desde el espacio, pero también reconocían que lo que habían encontrado juntos valía la pena luchar. En ese momento, decidieron que, sin importar lo que viniera, enfrentarían los desafíos como un equipo. Después de su estratégica retirada del metro, Serena y Marco se encontraban ahora en las calles menos transitadas de la Ciudad de México, buscando mantener un perfil bajo mientras evaluaban sus siguientes pasos. La ciudad ofrecía muchos escondites, pero también muchas oportunidades para ser descubiertos. Cada sombra, cada esquina, podía ocultar tanto un refugio como un peligro. Decidieron dirigirse hacia la zona de Coyoacán, un barrio conocido por sus calles estrechas y su aire bohemio. Marco conocía a un viejo amigo, Luis, un experto en tecnología y antiguo hacker que podría ayudarles. Al llegar a la casa de Luis, un pequeño edificio cubierto de enredaderas y arte callejero, fueron recibidos con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Luis, al escuchar su situación, accedió a ayudar. Su apartamento estaba lleno de monitores, cables y dispositivos electrónicos de todo tipo, un santuario para cualquier aficionado a la tecnología.
Rápidamente, se puso a trabajar en crear una serie de señuelos digitales que podrían desviar la atención de los agentes, dispersando señales falsas de la presencia de Serena a través de la ciudad. Mientras Luis trabajaba, Serena y Marco aprovecharon para recuperar fuerzas y planificar. Discutieron sobre cómo utilizar las habilidades de Serena de forma más estratégica y cómo podrían combinarlas con las tácticas de guerrilla digital de Luis para mantenerse un paso adelante de sus perseguidores. Marco, aunque claramente preocupado, mostraba una determinación férrea, su amor por Serena fortaleciéndolo en momentos de incertidumbre. Una vez que Luis hubo terminado su trabajo, les mostró en un mapa de la ciudad las rutas más seguras y les proporcionó dispositivos modificados para mantener comunicación sin ser detectados. Con todo en su lugar, el trío se preparó para moverse nuevamente, sabiendo que cada momento contaba. La tarde se desvanecía cuando salieron del refugio de Luis, utilizando rutas indirectas y pasajes poco conocidos para evitar las áreas más vigiladas. Mientras avanzaban, Marco y Serena hablaban sobre lo que significaría para ellos el futuro si lograban escapar de esta persecución. Serena, afectada por la lealtad y el valor de Marco, comenzó a sentir que su conexión con la Tierra se hacía cada vez más fuerte, una ironía considerando que había venido a recolectar emociones, no a experimentarlas profundamente. De repente, mientras cruzaban un antiguo puente peatonal, se vieron obligados a esconderse al detectar un grupo de agentes en su búsqueda. Utilizando una de las habilidades de Serena, lograron crear una ilusión óptica que los hizo aparecer como una pareja de turistas comunes, permitiéndoles pasar desapercibidos. Respirando aliviados, continuaron su camino, cada paso aumentando su esperanza de libertad. Al caer la noche, y con la ciudad iluminada por las luces de miles de edificios, se refugiaron en un pequeño hotel de la periferia, uno que no requería registros ni preguntas. Era un lugar seguro por ahora, pero ambos sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir. A salvo en la penumbra de un hotel discreto en las afueras de la ciudad, Serena y Marco aprovecharon para descansar y reorganizar sus planes. La habitación, aunque modesta, les proporcionaba un respiro necesario del constante estado de alerta en el que habían estado. Marco se recostó, observando el techo, mientras que Serena, sentada junto a la ventana, miraba hacia la ciudad iluminada por la luz de la luna. Fue entonces cuando el dispositivo de comunicación de Serena zumbó discretamente, un recordatorio de que su mundo no la había olvidado. Era un mensaje de su planeta, claro y sin posibilidad de malinterpretación. Debía regresar de inmediato con las emociones recolectadas o enfrentaría graves consecuencias. Serena sintió un nudo en el estómago. Su tiempo en la Tierra había cambiado su percepción de su misión radicalmente. Marco, notando el cambio en el semblante de Serena, se acercó y, con una mezcla de preocupación y apoyo, le preguntó qué sucedía. Con una honestidad que rompía su corazón, Serena compartió el mensaje con él. La tensión entre su deber hacia su planeta y su amor por Marco se hacía cada vez más insostenible. Decididos a enfrentar juntos lo que viniera, planearon un encuentro con los agentes que los perseguían. Marco, con su conocimiento de la ciudad y sus habilidades adquiridas en el arte del engaño y la evasión, ideó un plan audaz. Utilizarían un área abandonada de la ciudad, donde antiguas fábricas ofrecían múltiples escondites y vías de escape, como escenario para su confrontación. Prepararon todo con meticulosidad. Luis, desde su apartamento lleno de tecnología, les ayudaba a crear divergents digitales y rastreaba los movimientos de los agentes. Serena ajustó sus dispositivos para maximizar su capacidad de camuflaje y crear ilusiones, esperando confundir y desorientar a sus perseguidores durante el encuentro. Al caer la tarde del siguiente día, todo estaba listo. Se dirigieron al lugar acordado, un complejo de edificios grises y siluetas que parecían fantasmas de una era industrial pasada. El ambiente era tenso, cada sonido amplificado por el eco de los espacios vacíos. Cuando los agentes llegaron, el plan se puso en marcha. Marco y Serena usaron todas las tácticas a su disposición, moviéndose entre sombras y utilizando las ilusiones creadas por Serena para mantener a los agentes desorientados. Los agentes, aunque bien entrenados, no estaban preparados para enfrentarse a una tecnología tan avanzada y a una pareja tan decidida a proteger su libertad. La confrontación fue intensa, con momentos de peligro real donde cada decisión podría significar la diferencia entre la captura y la escapatoria. Sin embargo, la habilidad y el ingenio de Marco, combinados con los poderes de Serena, finalmente les dieron la ventaja.
Lograron desactivar temporalmente a los agentes usando un dispositivo de aturdimiento que Luis había modificado para ellos. Con los agentes desorientados y temporalmente incapacitados, Serena y Marco tuvieron un breve momento para decidir su siguiente movimiento. La lucha les había dejado exhaustos, pero también más unidos y determinados que nunca. Tras su confrontación en las ruinas industriales, Serena y Marco sabían que no podían bajar la guardia. Aunque habían logrado evadir a los agentes por ahora, era solo cuestión de tiempo antes de que se reagruparan y volvieran a la caza. Necesitaban un plan definitivo para garantizar no solo su escape, sino también una forma de vivir libremente sin la amenaza constante de ser perseguidos. La decisión de Serena de quedarse en la Tierra con Marco fue firme, pero sabía que debía hacer algo más para proteger no solo su futuro juntos, sino también a su propio planeta. Decidió enviar un mensaje a su mundo, explicando la profundidad de las emociones humanas y cómo éstas no debían ser explotadas sino respetadas. Esperaba que su testimonio personal pudiera ayudar a cambiar la perspectiva de su gente hacia los humanos, tal vez iniciar una nueva era de coexistencia pacífica. Marco, por su parte, contactó nuevamente a Luis para orquestar un último acto de distracción. Planearon enviar señales falsas de la localización de Serena a puntos dispersos por todo el globo, confundiendo así a cualquier fuerza que intentara rastrearla desde el espacio o la Tierra. Mientras tanto, usando su ingenio y recursos locales, Marco organizó un refugio seguro donde podrían esconderse mientras las cosas se calmaban. Con los preparativos en su lugar, se dirigieron a las ruinas de Teotihuacán para el encuentro final con los agentes. El lugar, con su aire de antigüedad y misterio, serviría como el escenario perfecto para un último enfrentamiento. Las pirámides y templos serían testigos de su lucha por la libertad. A medida que el sol comenzaba a ponerse, bañando el paisaje en tonos de oro y rojo, los agentes aparecieron, decididos a capturar a Serena. Sin embargo, esta vez, la pareja estaba preparada. Utilizando una combinación de ilusiones holográficas creadas por Serena y trampas electrónicas preparadas por Luis, lograron desorientar y dividir al grupo de agentes. En el clímax de la confrontación, mientras los agentes luchaban por entender lo que sucedía, Serena y Marco aprovecharon el momento para neutralizar su equipo de rastreo y comunicación. Con cada agente confundido y sin instrucciones claras, la batalla se inclinó a favor de la pareja. Con los agentes finalmente desarmados y sin voluntad de seguir luchando, Serena y Marco se enfrentaron a ellos con una propuesta de paz. Les explicaron la decisión de Serena de permanecer en la Tierra y cómo su amor por Marco y por la humanidad había cambiado su perspectiva. A cambio de su libertad, ofrecieron ayudar a mediar en un futuro diálogo entre los humanos y su raza. Los agentes, viendo la sinceridad en sus palabras y la futilidad de su misión, aceptaron retirarse. A medida que las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Serena y Marco se abrazaron, sabiendo que habían ganado no solo su libertad sino también la oportunidad de comenzar una nueva vida juntos. De vuelta en su refugio seguro, mirando hacia un futuro incierto pero esperanzador, Marco y Serena planearon su vida juntos, soñando con un mundo donde la paz entre todas las razas pudiera ser una realidad. Con el amor como su guía, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro trajera.